Hola a todos y bienvenidos una vez más aquí a un nuevo vídeo en el cual os voy a explicar la historia completa del juego de terror Visage, el cual, y bajo mi punto de vista, le ha dado un pequeño soplo de aire fresco al género por apartado sonoro, pero también por todo lo que se oculta detrás de su oscura ambientación. Así que si queréis conocer la historia de este magnífico juego, te sugiero que te quedes hasta el final del vídeo. Vamos con ella. Lo primero que vamos a ver nada más comenzar es una secuencia en la que un hombre mata a sangre fría a una mujer y sus dos niños pequeños, terminando después con su propia vida. Tras esto, una persona, o al menos eso creemos, y ahora explicaré por qué, se despierta en una habitación y atravesando una puerta llega al pasillo de una casa. Nada más avanzar unos pasos suena el teléfono y nos habla nuestra vecina Rose. Entonces es cuando nos damos cuenta que nuestro personaje se llama Dwayne y es el hombre que asesinó a su familia, algo que confirma la radio que encontramos al lado de la escalera. Pero, ¿qué es lo que sucede con Dwayne? ¿Es un ser humano? La respuesta es no. Podemos intuir esto cuando vemos que en ningún momento le vemos físicamente, no vemos ni sus pies, ni sus manos, ni siquiera su propio reflejo. Y realmente podemos pensar que esto ha sido un desliz de los desarrolladores, pero recordad que en la primera secuencia del juego podíamos ver las manos del personaje empuñando un arma. La teoría es que Dwayne es una entidad condenada a deambular por la casa siendo perseguido por los espíritus de los habitantes anteriores, lo cual nos lleva al siguiente punto. Como ya sabéis, la historia de Visage se desarrolla en una casa enorme y que gracias a un cómic que si completamos podemos averiguar que esta casa está situada en Oregón y que la han habitado 5 familias diferentes desde 1961 hasta 1985. Lucy y sus padres en 1961, Dolores, su marido George y su bebé en 1962, Lewis Taylor en 1965, Rackham en 1970 y Dwayne y su familia en 1985. Nosotros, como jugadores, nos adentramos en la mente y pesadillas de cada uno de estos personajes. Así que realmente para entender todas las historias debemos comenzar por Lucy, en la década de los 60, una niñita aparentemente normal, hija única, que le gustaban los juguetes y dibujar, pero poco a poco esta niña fue haciendo amistad con un demonio a través de un televisor, algo que vemos en sus dibujos colgados en la cabaña del árbol. También podemos ver la relación entre esta historia y las jaulas, y esto es porque Lucy tenía como mascota un pájaro que asesinó. Tras estos sucesos, sus padres quisieron llevarla a un especialista que mediante tratamiento médico buscaban una cura para su estado mental. Hasta que un día Lucy, en un arrebato bajo la influencia del demonio, le encerró en el baño y se arrancó la mandíbula, lo que le causó la muerte por la pérdida de sangre. Dolores es una mujer que vive junto a su marido y su bebé. Tras mudarse a la casa comienza a padecer problemas de ansiedad, paranoia y trastorno bipolar. Algunos de los síntomas que presenta son murmurar números aleatorios o darse cabezazos contra la pared, lo que explica estos misteriosos golpes que escuchamos durante el capítulo. George intenta cuidar de ella, pero la situación comienza a ser insostenible y Dolores llega al punto de asesinar a su propio marido de 7 puñaladas debido a un ataque de paranoia, asumiendo que George intentaba envenenarla con el té. El sentimiento de culpa y depresión es tal que la mujer decide suicidarse en la habitación de su bebé. Rackham es un joven de 28 años que sufre un trastorno llamado escopofobia, un miedo y ansiedad excesivos que son causados por la sensación continua de sentirse observado. Rackham desarrolló esta paranoia al mudarse a la casa en 1970. Su paranoia era tal que comenzó a tirar los libros y estanterías pensando que había algún tipo de tecnología espiándole. La vecina Rose avisa a la policía y Rackham es trasladado a un hospital local diagnosticado de paranoia grave. Rackham intenta escapar saltando a la ventana y en consecuencia se rompe las piernas, lo que explica el uso de sus muletas y silla de ruedas. Os preguntaréis quiénes son esos humanoides sin rostro que aparecen en el hospital. No hay una explicación clara, pero todo apunta a que son elementos que representan el tormento y pena que sufre el personaje. Y por último vamos con Dwayne, el protagonista de la historia, quien por cierto podemos ver su aspecto físico mediante fotografías en el salón. Dwayne quizás sea el personaje más complejo, vivió en la casa hasta su muerte y la de su familia en 1985. Al mudarse, y al igual que los anteriores habitantes, desarrolló problemas de inestabilidad mental como depresión, ansiedad y alcoholismo. Problemas mentales que por cierto son reflejados en la mecánica de la cordura. Por tanto podemos saber que Dwayne es una víctima de la casa. Pero al margen de todo esto, Dwayne tiene conexión con los demás personajes.
La historia o la trayectoria de Dwayne se cuenta mediante una serie de cintas VHS, distribuidas por la casa y cada una con un nombre: adicción, codicia, negligencia, indiferencia, orgullo, prisión y aflicción. Vamos a analizar cada una. Adicción. Como hemos comentado antes, Dwayne desarrolló dependencia al alcohol. En esta cinta podemos ver cómo Dwayne es persuadido por una máscara de la peste. Esto no es que sea aleatorio, sino que la máscara representa las adicciones y la conciencia del protagonista. Codicia. En este clip, Dwayne firma lo que parece ser un contrato en el que pone literalmente "me importa un carajo". No se sabe muy bien qué es esto, pero parece ser que es un tipo de acuerdo o soborno. Negligencia. Vemos a Dwayne en un supermercado apilando cajas de cerveza, reflejando su adicción por la misma, mientras una voz le anima a seguir comprando. Al final se le muestra sentado bebiendo cerveza mientras su hija reclama su atención. Indiferencia. Este es el clip que muestra cómo Dwayne es cada vez más indiferente ante su familia y ante todo lo que le rodea. También se le puede ver delante de una pequeña mesa consumiendo antidepresivos. En otra de las salas, Dwayne caminará hasta un faro donde el hombre con la máscara le dirá que suba. Una vez arriba, verá una foto de él con su familia. La escena cambiará y nos mostrará a su mujer preocupada por el consumo de antidepresivos. Orgullo. Esta cinta nos muestra algo muy importante con respecto a Dwayne y es su pasado como químico, algo que podemos relacionar con el uso de pastillas para recuperar la cordura. Prisión. Dwayne tendrá que derribar 4 paredes para poder escapar, algo que podemos interpretar como una metáfora de su propia mente, de la cual se siente preso al no poder escapar. Aflicción. Por último, tenemos a Dwayne en una plancha de agua. Tras avanzar, llegamos a una sala llena de tuberías en la que emergen cuerpos desde el suelo. No está muy claro su significado, pero puede tratarse de algún tipo de proyecto en el que Dwayne ha estado involucrado, haciendo mención al contrato, sobre todo, que firmó en la cinta de la codicia. Y una vez dicho todo esto, he dejado un par de cabos sueltos para el final llamados Rose y Lewis Taylor. Respecto a este último no se sabe gran cosa más allá de los carnets que puedes encontrar con su nombre y existe la teoría de que era compañero de trabajo de Dwayne, pero es una teoría simplemente. Respecto a Rose podemos averiguar algo más de información sobre ella si completamos el cómic. Al margen de ser la típica vecina cotilla, oculta algo más, y es que si encontramos todas las páginas, Rose nos llamará por teléfono y deja entrever que ha asesinado a su marido y que podría visitarnos más tarde, lo cual puede dejar la puerta abierta a un nuevo contenido. No se sabe exactamente si hay una relación clara entre Dwayne y los anteriores habitantes de la casa, ni por qué los espíritus intentan matarle. Realmente es un juego que deja muchas teorías para la conclusión propia. La mía es que sucede algo parecido al Hotel Overlook, sus habitantes desarrollan ciertos niveles de locura que terminan por destruirlos. Dwayne es una víctima más de la casa y está condenado a vagar por ella hasta resolver los sucesos, algo que podemos ver al final del juego cuando Dwayne vuelve a reunirse con su familia y libera entre comillas su alma. Pero ya digo, es una teoría mía. Pero lo cierto es que hay una teoría bastante sólida y es que Dwayne trabajó junto a Lewis Taylor en un proyecto secreto para hacer experimentos con personas mediante algún tipo de droga. Algo un poco loco, pero explicaría los síntomas de locura de los personajes, el supuesto tormento de Dwayne a causa del arrepentimiento y el por qué estos entes quieren matarle y le culpan de sus muertes. Y aquí podemos mencionar el papel que firma Dwayne en una de las cintas. Quizás sea algún tipo de contrato para este proyecto, pero repito, es solamente una teoría que deambula por la comunidad. Y con este vídeo me despido, espero que te haya resultado interesante, tienes la cajita de comentarios para ponerme tu opinión o teoría y nos vemos en el próximo vídeo.